El Día de los Inocentes. Nunca confiarás igual en nadie después de saber que el 28 de diciembre nació de una historia tan brutal, que hace que cualquier broma parezca un juego de niños. Cada año, millones de personas caen en bromas tan simples como cambiarle el azúcar al café o tan creativas como inventar noticias falsas. Pero lo loco de esto es que casi nadie sabe que este día viene de un episodio oscuro, sangriento y documentado en textos antiguos del siglo I. Hoy vamos a abrir ese capítulo, entender cómo pasó de ser una tragedia bíblica a un día de risas, y descubrir por qué en países como España y México terminamos pegando monitos de papel en la espalda de la gente. Quédate porque hay un detalle curioso del que casi nadie habla: este día también se usó para cometer estafas reales durante siglos. Y sí, estaban permitidas. El Día de los Santos Inocentes. La historia real detrás del 28 de diciembre. El origen: una tragedia registrada en los Evangelios. La base histórica del Día de los Santos Inocentes está en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 16 al 18. Este documento, uno de los textos más antiguos del cristianismo, narra un episodio conocido como la matanza de los inocentes. En resumen, el rey Herodes el Grande, gobernante de Judea, escuchó el rumor del nacimiento de un nuevo rey de los judíos. Los magos de Oriente le informaron que habían visto una estrella que señalaba ese nacimiento. Herodes se sintió amenazado, porque cualquier líder carismático podía provocar una rebelión contra Roma. Al no poder encontrar al niño exacto, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y alrededores. Este acto está documentado en el Evangelio de Mateo. Escritos de historiadores griegos y romanos sobre el carácter violento de Herodes. Comentarios de historiadores actuales como Paul L. Mead y Raymond Brown, quienes señalan que Herodes ya tenía antecedentes de ejecuciones masivas, incluyendo a sus propios hijos, lo que hace este episodio totalmente coherente con su comportamiento. La Iglesia Católica fijó esta fecha como un día para recordar a esos niños inocentes. Eso pasó hace más de 2000 años. Pero aquí viene lo que nadie entiende: ¿cómo pasamos de una matanza a un día de bromas? El giro extraño, cuando la tragedia se volvió comedia. Este salto histórico no fue de un día para otro. Fue una mezcla de tradición religiosa con costumbres medievales que, sinceramente, eran un caos. En la Edad Media, Europa era un carnaval sin reglas. Para entender el cambio, tienes que imaginar esto: gente disfrazada, roles sociales invertidos, borrachos entrando a las iglesias, niños convirtiéndose simbólicamente en obispos por un día, y un montón de festivales donde casi todo estaba permitido. Uno de estos eventos era la Fiesta de los Locos, celebrada entre el 25 y el 1 de enero en Francia, España y otras regiones. La Iglesia trató 1000 veces de prohibirla porque siempre terminaba en desastre. En estas fiestas, la gente hacía bromas pesadas, se burlaba de la autoridad y rompía las normas. Con el tiempo, una parte de estas celebraciones se mezcló con el 28 de diciembre, ya que la fecha quedaba justo en medio de la euforia navideña. Conclusión: el mundo medieval no sabía separar tragedias de fiestas. Y aquí estamos hoy, miles de años después, burlándonos unos de otros ese mismo día. ¿Por qué en países hispanos hacemos bromas el 28 de diciembre? A diferencia de otros países donde las bromas se hacen el 1 de abril, April Fool's Day, en Latinoamérica y España todo recae en el 28 de diciembre por la mezcla de la tradición católica, el calendario litúrgico, las fiestas populares que sobrevivieron aun cuando la Iglesia intentó desaparecerlas. Después del siglo XVII, los pueblos comenzaron a tomar este día como una fecha para seducir inocentes. Sí, ese era el término. Y no era solo una frase bonita. El 28 de diciembre fue usado para cometer fraudes reales. Aquí es donde las cosas se ponen turbias. Durante los siglos XVIII y XIX, en varias regiones de España y América Latina se volvió costumbre pedir prestado algo el 28 de diciembre. Pero nunca regresarlo. No era broma. Era una estafa justificada culturalmente con la frase: inocente palomita que te dejaste engañar. Documentado en Crónicas del Archivo Histórico Nacional de España. Costumbristas mexicanos del siglo XIX como Guillermo Prieto. Registros coloniales de Perú y Colombia. Básicamente, si prestabas algo ese día, era tu culpa. La evolución moderna del Día de los Inocentes. Ahora vayámonos a lo moderno, porque este día no se quedó en chistes caseros. Los medios de comunicación se volvieron expertos en hacer bromas masivas. Ejemplos famosos de bromas mediáticas verificadas. 1.
Televisión Española, TVE, 1978. Emitieron un falso reportaje donde se veía a supuestos bomberos, enseñando a los ciudadanos cómo usar los extintores públicos, que obviamente no existían. Miles se lo creyeron. 2. Diario El Mundo, España. Cada 28 de diciembre publica una noticia falsa mezclada entre noticias reales. 3. Periódicos y noticieros en México. En 2016, varios medios reportaron la falsa aparición de un duende captado en cámaras en Veracruz. Era completamente inventado. 4. El famoso monito de papel. Pegar un muñeco a la espalda de alguien es una tradición que se documenta desde el siglo XIX en España y viajó a América durante la colonia. Comparación internacional. 28 de diciembre vs. April Fool's Day. Aunque parecen lo mismo, sus historias son totalmente distintas. April Fool's Day, 1 de abril. Origen incierto. Relacionado con el cambio de calendario juliano al gregoriano en Francia. No tiene base religiosa. Día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre. Origen bíblico. Basado en un evento histórico y religioso. Mezcla de tragedia más humor medieval. Esto hace que el ritual hispano sea uno de los más antiguos del mundo. La razón por la que nos encanta hacer bromas. Aquí va un dato psicológico real. Según un estudio del Journal of Behavioral Science, las bromas y engaños consentidos generan dopamina, sensación de pertenencia, alivio del estrés, y un sentimiento de caza amistosa, como un juego tribal. El 28 de diciembre no es solo un día para reírnos. Es un ritual social que nos conecta como comunidad. El momento que cambió el sentido de la fecha para siempre. La transformación oficial del 28 de diciembre en un día de bromas se consolidó cuando la prensa moderna comenzó a difundir inocentadas masivas durante el siglo XX. ¿Por qué esto es clave? Porque por primera vez en la historia, la broma dejó de ser algo íntimo, entre familia o vecinos, para volverse pública, viral y global. Cuando los periódicos adoptaron la tradición, la gente esperaba ser engañada ese día. Las bromas eran vistas como un juego cultural. Y la fecha se separó casi por completo de su origen religioso. Hoy, si preguntas a 10 personas por qué se hacen bromas ese día, 9 no tienen idea del origen bíblico. Ese es el punto donde la broma venció a la historia. El 28 de diciembre no es solo un día para hacerle creer a tu primo que ganaste la lotería o que fuiste abducido por aliens. Es una mezcla increíble y única de un hecho histórico documentado en el Evangelio de Mateo. Un rey obsesionado con el poder como Herodes. Fiestas medievales descontroladas. Prácticas coloniales en España y América. Bromas que pasaron de casas, a calles, a televisión, y ahora a redes sociales. Lo curioso es esto, un día que nació del miedo y la tragedia terminó convertido en una fecha para reír, desconfiar y recordar que todos podemos ser inocentes, por un rato. Y mientras más conocemos su historia, más entendemos por qué seguimos cayendo. ¿Y por qué nos encanta caer?